Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un gusto. Quien les habla, Efraín Freire, director general del Centro Psicológico A Tu Lado, y Ricardo Valencia, psicólogo también del Centro A Tu Lado, en una nueva edición de Charlando a Tu Lado. Y en esta oportunidad, el tema que hemos elegido es sobre ansiedad y somatizaciones. Un tema bastante interesante también, y vamos a intentar responder 4 preguntas relacionadas a la ansiedad y las somatizaciones para que se pueda entender la correlación entre ambas, siendo ambas relativas o muy frecuentes en algunos casos, y por el otro lado, la somatización como un agente, digamos, de mucha consulta, no solamente al terapeuta, al psicólogo, sino también al médico. Bueno, la primera pregunta la voy a responder yo, y es, ¿qué es una somatización? Es una pregunta, digamos, bastante general y bastante específica si ya nos queremos adentrar al significado. Somatización viene del término soma, y soma es cuerpo. Entonces, para un poco la definición, digamos, más precisa sería corporalizar, o sea, manifestar a través de nuestro cuerpo algo que estamos sintiendo. Y ese algo es una emoción, ¿no? Y generalmente va a ser una emoción negativa, como por ejemplo puede ser temores, ansiedades, molestias, rabia, ¿no? Disgusto, por mencionar alguna de las emociones básicas. Y estas emociones a veces no es de una manera muy saludable ni adecuada, pero estas emociones se pueden manifestar a través del cuerpo, como lo que vamos a poder responder a las siguientes preguntas. ¿Ok? Entonces, la somatización es la corporalización de las emociones. La segunda pregunta la va a responder Ricardo. Ricardo, mira, ¿cuál es la relación entre ansiedad y somatizaciones? Bueno, Efraín, estas dos van prácticamente de la mano. Se puede decir que vienen de por sí juntas, puesto que la ansiedad surge en sí ante un peligro, una situación difícil en sí, y nuestro cuerpo reacciona de forma de que intentamos ver, prepararnos para esa situación, ver las distintas posibilidades que pueden haber, pensamos y pensamos en ello, y a veces eso puede tener un efecto positivo, ¿no? Prepararnos para ello, pero en algunos casos puede tener un efecto negativo también cuando pensar demasiado, cuando esta ansiedad se incrementa, puede resultar demasiado abrumadora, y en estos casos es que se empieza a dar una somatización en la cual se empieza a presentar algunos síntomas físicos, tales como, por ejemplo, puede ser dolor de cabeza, puede haber por momentos comezones, puede haber náuseas inclusive, insomnio o exceso de cansancio, por ejemplo, en algunos casos también dificultades también sexuales de por sí, y de esta manera, y a veces inclusive la ansiedad se relaciona de forma que al incrementar estos síntomas, al tener estos síntomas presentes, incrementa la ansiedad de la persona porque puede estar pensando qué me está pasando, por qué me están pasando estos síntomas, tal vez tengo algo grave, incrementa su ansiedad, incrementa los síntomas y se da un efecto de como un círculo vicioso, se retroalimentan entre sí. Ujú. Ok, perfecto. Y bueno, yo voy a responder la tercera pregunta, que dice así, ¿por qué ocurren las somatizaciones, sobre todo en algunas personas con ansiedad crónica? Y esta pregunta se relaciona con la que Ricardo acaba de responder. Pero fíjense, yo voy a agregar algo más. Nosotros a nivel del sistema nervioso autónomo tenemos vías de, digamos, de reconocimiento sensorial, vías de reconocimiento del dolor que van de forma ascendente, digamos que desde abajo hacia arriba, prácticamente recogen toda la información del cuerpo, de las vísceras, del abdomen, de la pelvis, de los órganos sexuales, etcétera, incluso de los músculos y articulaciones, y la llevan digamos, por una vía que le llaman el sistema o vía reticular ascendente, y esta vía va hasta esa zona básica de nuestro cerebro, que es el sistema límbico. Eh, y ahí es donde se va a interpretar, digamos, lo que estamos llevando a través de esa vía, y muchas veces lo que llevamos son sensaciones dolorosas y que van a manifestarse y se van a combinar con emociones. Recordemos que las emociones tienen su origen en el sistema límbico, y a ese sistema le llega también información ascendente con esta vía llamada sistema reticular activador ascendente. Muchas veces, por eso es que podemos mezclar eh, emociones con dolor y manifestar estas emociones a través del cuerpo. Es una explicación bastante neurofisiológica del asunto. Pero otra explicación psicológica y que también se observa muchísimo es que la forma de somatizar
o de corporalizar la dolencia, también se puede aprender. Y eso se ve muchas veces en entornos familiares, donde, por ejemplo, la mamá manifestaba algún tipo de dolencia crónica, dolor de espalda, dolor de cuello, la llamada fibromialgia, y que luego también algunos de los hijos o la hija también comienza a determinada edad a manifestar la misma o una dolencia muy similar. Por tanto, ahí podríamos decir que el comportamiento doloroso, la forma de manifestar el dolor también se puede aprender. Bueno, y vamos a responder ahora la última pregunta que la va a responder Ricardo y es así. ¿Es posible evaluar las somatizaciones? Por supuesto, hay algunos instrumentos que pueden ayudar con ello, por ejemplo, la escala de síntomas somáticos o también el inventario de ansiedad de Beck, puesto que como mencionamos, la ansiedad está directamente relacionada a las somatizaciones en sí. Y por otro lado, también se tiene, como solamente se suele mencionar, la entrevista psicológica, puesto que en esta se puede indagar mejor en la historia de la persona, en qué síntomas ha tenido y y si se da una presencia de fuerte ansiedad o estrés recientemente que puede estar relacionado, y de esa manera poder encontrar de qué manera se podría esta relación o desde cuándo empezado, si, empezado similar. Ok. Entonces sí es posible evaluar somatizaciones en base a la parte clínica, pero también incluso en algunos test que han incluido esa parte, ¿no? Tan importante. Vamos a cerrar entonces ya con estas respuestas y espero haber, o haber entre Ricardo y yo aclarado diferentes inquietudes de las personas que nos escuchan relacionado a la somatización y a la ansiedad. Los interesados y cualquier persona que necesite una terapia, una ayuda psicológica o una evaluación, lo puede hacer a través de la página web de Atulado, que es www.atuladosalud.com, o whatsappearnos al celular al 947-613-543. Bueno, encantados y hasta la próxima semana. Saludos.